Hola, buenas noches. Por aquí a validar audio y video. César Cabrera, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Saludos. Sí, se escucha todo bien. Muy buenas noches. Buenas noches, de verdad que sí, un placer saludarle. Bueno, veo conectados a los colegas, ¿verdad? María, no sé si María Galarza, no, ¿verdad? María Galarza, Luis Vázquez, sé que siempre está conectado allí desde su ámbito laboral. Mirna. Te escuchamos, María. Hola, María. Buenas noches, María Cristina Rivera. María Cristina, qué bueno. Voy a renombrar la etiqueta allí, María Cristina, para saber qué es María Cristina y diferenciarlo. María Cristina. Un placer saludarte esta tarde, María Cristina. Bienvenida. Gracias. Luis Vázquez, bueno, ya la saludé. Mirna Lozada, que está allí atenta. Hola, Mirna. Buenas noches a todos ustedes que se encuentran esta noche reunidos en la tercera clase que tenemos durante la noche de hoy. Excelente, Mirna. Rapidito, Tiene sí. la secuencia, lleva la secuencia. Qué bueno. Voy a tomar una fotito de la pantalla simplemente para confirmar a los colegas que ya estamos en línea, ¿verdad? Ahí está Mariela. Ay, qué bien, Mariela, con su look, ¿verdad? De miércoles por la tarde. Bienvenida, Mariela. Ya estamos en línea. Bienvenida, bienvenida. Aquí estoy colocando en el grupo, ya estamos en línea para que se conecten los colegas, ya estamos iniciando. Entonces saludamos a Mariela, María Cristina nos saludó, Mirna, Elsa, hola Elsa, estoy leyendo también por el chat. Elsa Rivera, buenas noches a todos. Hola Buenas Elsa. noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, de verdad que sí. A Liz Yera también está por ahí. Liz Yera, Ángel Martínez, que también atento. Hola Liz, salúdanos chica, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches a Muy buenas todos. noches. Bienvenida, bienvenida, claro que sí, porque ya se están formando, nos estamos formando como futuros doctores, ¿verdad? Doctores que irrumpen en la realidad, modifican el entorno y crean conocimiento, crean ciencia. Bienvenida, Liz, por allí. Por ahí temprano, la colega Raquel se conectó, pero me dijo que estaba como ocupado, ¿cierto, Raquel? ¿Verdad? Sé que estás por allí, no hay ningún problema. Y César Cabrera también se suma con nosotros. Neida Crespo está ingresando. Sí, bien, ya estamos casi ahí el grupo. Nada, yo tengo que felicitarles, reconocer pues su empeño, su disponibilidad y disposición para fíjense, muchos en el entorno laboral, muchos, hola María Galarza, feliz tarde, bienvenida. Neida Crespo también, colega. Y nada, estando en el ámbito laboral, otros luego después de trabajar agotados, cansados, cansadas, están allí, pues por lo menos escuchando este conversatorio, este intercambio de ideas, estas nuevas perspectivas, porque sé que van avanzando. Sé que aunque está comenzando, iniciando este programa de posgrado, ya muchos y ya muchas pues ya tienen alguna idea, un acercamiento, una aproximación a lo que será su investigación doctoral, que se va a transformar, que se va a convertir en una tesis doctoral. Bien, por ahí también se sumó Maricel Delgado. Feliz tarde, noche, Maricel, bienvenida. ¿Y quién más? Nada, Raquel, ya la saludé. Y nada, vamos a comenzar entonces, de verdad que sí. Hoy tenemos un encuentro interesante porque estamos, como nos comentó ahorita la colega, creo que fue Mirna, ¿verdad? O nos comentó Elsa, sí, o María. Sí, fue Mirna. Tercer encuentro, Mirna, ¿verdad? Tercer encuentro. En este tercer encuentro vamos a seguir avanzando en el análisis de la realidad, ¿sí? Y fíjense, este conversatorio no es una cosa del otro mundo, es simplemente hacer consciente cada uno de los pasos, cada una de las fases que hacen posible el proceso de transformación, del análisis de la realidad
en un fenómeno de estudio doctoral. Ese es el cambio, esa es la ruta que queremos abordar en este programa de posgrado que ya comenzó y como nos dice Mirna, estamos en el tercer encuentro. Este tercer encuentro obviamente nos prepara para la despedida del próximo miércoles. Nos despedimos de esta unidad curricular, de esta asignatura, de esta cátedra, porque recuerden que son 4 encuentros cada cátedra. Obviamente la siguiente o el siguiente miércoles arriba ya iniciarán otra unidad curricular con otro facilitador y seguimos avanzando y seguimos avanzando. A mí me gustaría que por lo menos de esta primera asignatura o de este primer encuentro ya nos llevemos por lo menos unas pistas de lo que debería ser su tema de investigación. Y fíjense que tiene tres fases, María Galarza, ¿verdad? Que sé que María Galarza está ahí tomando apuntes como siempre, María. Una intención investigativa que se transforma en un tema de investigación doctoral y posteriormente, luego de una revisión correspondiente, se convierte en el título de su tesis doctoral, ¿verdad? Que ya comenzamos a ver y el próximo miércoles vamos a ajustar. Bien, vamos a dar inicio pues a este conversatorio. Como les dije, pero sé que algunos están en sus actividades laborales. Ya revisé, ya verifiqué sus saludos por el chat. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias. Vamos a compartir entonces pantalla para después hablar de algún material de apoyo que ya les compartí en el aula en el grupo de WhatsApp. Y posteriormente al encuentro estará disponible en el aula virtual, de Google Classroom. ¿Sí? Bien, cuando tenga alguna duda, con confianza, ¿verdad? Maricel, Mirna, María Galarza, como siempre, por el chat o la manito de las reacciones de Zoom, podemos con mucha confianza pues interrumpir, preguntar para seguir avanzando, ¿sí? Bien, entonces, hoy en este tercer encuentro, en este tercer módulo, este tercer conversatorio, voy a tomar aquí una fotito para que quede de reporte. Vamos a hablar entonces de algo que ya conocen. ¿Por qué? Porque no es nada nuevo. Muchos no, todos ustedes ya han hecho sus investigaciones metodológicas de máster, ¿verdad? De maestría. Un estudio de investigación que rompe el celofán y sube de pregrado a posgrado. Y el cambio de eslabón o de escalafón no lo hace el tema, lo hace la profundidad de la investigación. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, un trabajo de grado de licenciatura, la licenciatura en enfermería, licenciatura en salud mental, en bioanálisis, en lo que corresponda. Esa licenciatura, al aplicarle un proceso metodológico más profundo, se convierte entonces en un trabajo de maestría. Y fíjense que su nombre lo indica, es un máster. Es que más allá de lo que siempre trabaja, hay una preocupación. Hay una preocupación. Bien, continuamos entonces por aquí. Bueno, este material lo tienen obviamente disponible para revisar y para los que toman nota, ¿verdad? Como Liz, como Ángel, como María Cristina, como Mirna, como Maricel. El tema o la temática que vamos a desarrollar es objetos y fenómenos de estudio, ¿sí? Los objetos. ¿Qué es lo que usted pretende analizar? ¿Qué es lo que usted desea desarrollar como investigación? ¿Sí? Y interesante porque la actividad evaluativa de este tercer encuentro o la tarea del módulo 3 tiene que ver con un ensayo argumentativo. Son 3 cuartillas, son 3 páginas tamaño carta, donde usted va a aportar, donde va a desarrollar una idea, su idea, proyecto, su posible intención investigativa.
pero hablando de fenómeno de estudio. Vamos a comenzar entonces este material con un pensamiento y como les dije siempre, cualquier duda, ¿verdad? María Galarza, Elsa, Luis, María Cristina, Ángel, César, Neida, Raquel, quien tenga alguna duda, me interrumpe con confianza o hace una notita por el chat y seguimos desarrollando. Porque ya ustedes han desarrollado un problema de investigación. Ya han analizado lo que es un objeto o fenómeno de estudio. Bien, Leonardo da Vinci, un reconocido insigne artista, pero además de artista, se reconoce sus habilidades como científico, como transformador de la realidad en un proceso que tiene inicio, desarrollo y cierre o conclusión. Nos dejó un pensamiento. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente. Y aunque sea débil, se transformará en fuerte. ¿Qué nos quiere decir? Fíjense, nada menos y nada más que Leonardo da Vinci. Bueno, que este recorrido o este camino que iniciamos en el trabajo o la investigación doctoral requiere de disciplina, requiere de perseverancia, requiere que usted tenga un hábito de estudio o de lectura o de investigación. Estoy seguro que ya muchos habrán organizado. Stephanie, buenas tardes, ando guiando. Tranquila, Stephanie, gracias por saludarnos. Sé que estás por allí en el chat, conectada. Fíjense, entonces, importante, y con esto comenzamos. ¿Qué día de la semana Mirna, Maricel, María Galarza, María Cristina, Mariela, Luis, Elsa, Liz, Ángel, César, Neida, Raquel, Stephanie, Maricel, nuevamente? ¿En qué momento usted destinó en la semana para investigar? ¿Cuántos minutos, cuántas horas dispone a la semana para desarrollar su investigación doctoral? Bueno, algunos podrían decir, profesor, yo decidí 15 minutos los lunes, 15 minutos los miércoles, 15 minutos los viernes. Perfecto, eso suman 45 minutos semanales. Bueno, son 45 minutos de su realidad de horario, pero deben ser 45 minutos de calidad, donde usted pueda leer la información correspondiente, pueda identificar qué está sucediendo en su problema de investigación o su intención investigativa y desarrollarlo de la mejor manera. Así que con eso comenzamos, recordando que en la administración del tiempo es importante que usted destine unos días y unas horas a su investigación doctoral. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar ya a identificar un problema o el problema de estudio. Así como usted hizo en el máster, así como hizo en la maestría, que identificó un fenómeno de estudio, ahora en estos estudios doctorales lo vamos a llamar necesidad. ¿Qué necesidad de investigación requiere eso que usted está enmarcando, delimitando? ¿Hace falta? ¿Es importante? Bueno, esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer, ¿verdad? Y otro nombre, para los que les gustan tomar nota, ¿verdad? Raquel, sé que está preocupadita, pero Mirna, que toma nota, y María Galarza. Otro nombre, así como necesidad investigativa, también lo vamos a llamar vacío epistémico. ¿Sí? Vacío epistémico. ¿De dónde viene el término epísteme? Bueno, viene de un vocablo griego que se traduce conocimiento. Epistemología. Epísteme. Es el conocimiento que está allí en nuestra mente, en nuestra capacidad de razonamiento, en nuestro raciocinio. Bien, leo en el chat, gracias Ángel por compartirnos tu administración del tiempo. Él dice que le va a dedicar o le dedica a su investigación doctoral desde ya los días sábados 3 horas y los días domingos 3 horas. Significa que semanalmente, gracias Ángel por el dato, por compartir esa información con nosotros, comparte 6 horas semanales.
Bueno, esas 6 horas son 6 horas de calidad, Ángel, ¿verdad? Para identificar el problema de estudio, para identificar el contenido que va en el marco teórico o en el análisis de la realidad o el estudio del arte y la posible ruta de investigación. Esos 3 primeros momentos, esos 3 primeros capítulos, 1, 2 y 3, se consideran desde el ámbito académico como el anteproyecto doctoral. ¿Sí? Para que algunos, si pueden tener ya eso, ir perfilándolo, anteproyecto doctoral. Es decir, desde el problema de investigación, que ya a partir de ahora deberíamos ir tomando notas, reforzando, enfatizando el marco teórico y posteriormente el marco metodológico, constituyen el anteproyecto doctoral. Si tenemos ese anteproyecto consolidado, confiable y válido, estoy seguro que los 3 siguientes momentos o las 3 siguientes fases van a constituir un éxito en su tesis doctoral. Vamos a ver entonces algunas ideas, por ejemplo, de Thomas Henry Huxley, que nos dice: el método de investigación científica no es más que la expresión del modo necesario del funcionamiento de la mente humana. Y entonces pudiera decir algunos profesores, bueno, pero nos encontramos los miércoles en la tarde, noche, para, sí, para escuchar algunas ideas, para escuchar algunas claves, algunas pistas. ¿Y cómo se traduce eso o cómo lo transformo yo en investigación? Bueno, muy importante, así como nos comentaba ahorita el colega Ángel, es que necesita usted leer. Y si no solamente es leer algún material de literatura o de bibliografía, leer el fenómeno. Y fenómeno, el término fenómeno proviene también de un término griego, de fenomenón, lo que se muestra, lo que está evidente, lo que está ante la pantalla, ante la cámara de Zoom. Ese es el fenómeno que nosotros vamos a analizar, lo que se nos interpone en el camino y se manifiesta. Ese es el fenómeno de estudio. Fíjense, vamos a quedarnos con ese término general de la etimología griega. El fenómeno es lo que se nos muestra y que nos grita que necesita ser analizado. ¿Cómo lo vamos a analizar? Mirna, María Galarza, Mariela, Ángel, ¿cómo lo vamos a analizar? A través del método científico. ¿Y cómo vamos a aplicar el método científico? Bueno, desde la estructura que ya está sugerida, establecida como tesis doctoral. Es decir, al desarrollar nosotros una tesis doctoral, estamos aplicando en la aplicabilidad del método científico o el método de investigación científico a ese fenómeno. Y de manera análoga, como vamos a construir en esos 6 capítulos o esos 6 momentos de investigación, así funciona nuestra mente humana. Cada una de las fases, cada una de las áreas de nuestra capacidad mental se sincroniza para que obtengamos una idea clara del fenómeno. Pero entonces mismo Leonardo da Vinci nos comparte otra frase. La simplicidad es la mayor sofisticación. Profesor, pero es que yo quiero investigar un problema que tenga que ver con el COVID-19 en esta, después de la variante XYZ y ahora se convierte en una amenaza latente en Puerto Rico. Bueno, muy bien, excelente. Si usted tiene la disposición horaria, si usted tiene la intención investigativa y tiene los recursos necesarios para la investigación, perfecto. Esa es su intención de investigación. Pero también importa la simplicidad. Y fíjense que lo dice Leonardo da Vinci, no lo dice Gervasio Rivas, el profesor. No, lo dice Leonardo da Vinci, que desarrollaron obras impresionantes y en escalas monumentales. Bien, entonces fíjense, nos vamos quedando con 3 pistas importantes. Primero, administrar el tiempo. ¿Cuánto tiempo, qué días y cuánto tiempo le voy a dedicar a mi tesis doctoral? Segundo, identificar el fenómeno, lo que se nos muestra, lo que está en mi sitio de trabajo y todavía pareciera que no tiene solución.
Bueno, posiblemente ese es un vacío epistémico, un vacío de epísteme, una falta de conocimiento. Ese es número 2. Y número 3, podemos pensar en algo simple, porque la simplicidad es la mayor sofisticación. Entonces podemos pensar en, por ejemplo, de las ideas que tienen en mente, el perfil de egreso de profesional de enfermería. ¿Por qué? Porque mi investigación debe enlazarse, encontrarse, debe tributar a la línea de investigación. Y la línea de investigación de este programa de posgrado se llama gestión de la enfermería. Todo lo que tenga que ver con la gestión, con la gerencia, con la administración del profesional de la enfermería es tema valioso, es tema importante de esta línea de investigación de la gestión de la enfermería. Bien, sé que tienen algunas ideas en mente, les voy a compartir simplemente unas pistas, unas claves para que cada uno ya pueda ir pensando, lo que tengo en mente, lo que está en mi sitio de trabajo, pudiera ser un problema de investigación, ¿sí? ¿Qué es el planteamiento del problema? Y ya aquí vamos a avanzar y nos vamos ya a adentrar a lo que se llama capítulo 1 o primer momento de su tesis doctoral. Fíjense, no estamos hablando de una redacción de artículo de revista científica. Estamos hablando de la posible concepción, la posible construcción del problema de investigación. ¿Qué es un planteamiento del problema? Bueno, así como tenemos las pistas en pantalla, es una explicación de la objetividad actual del material a investigar. Y aquí pudiera hacer un paréntesis para, no sé si alguno tiene, creo que por ahí estaba María Galarza, ¿verdad? María Galarza con el micrófono. Feliz tarde noche, María. Un abrazo fraterno. No sé si tienes audio, bueno, si tienes micrófono para que nos comparta una pista solamente, María Galarza. En este momento, ¿tendrás en mente un posible problema de investigación? Sí, tengo uno. ¿Me Ah, escucha bien? Te escuchamos fuerte y claro. Yo aprovecho para tomar un sorbito de agua. Adelante, María. Ok, déjame buscar porque no había, estaba No, escribiendo tranquila. lo del día de hoy. Ajá, y pero en la mente, María, o sea, la intención, simplemente la intención. Profesor, yo quiero investigar sobre esto o sobre aquello. En mi caso tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares Bien. y tiene que ver con el manejo del personal de enfermería cuando ese paciente llega a sala de emergencia. Bien. Porque se ha encontrado muchas veces que no todo el personal está adiestrado para tratar estos casos. Y estos casos dependen de una ventana de tiempo para tener un buen manejo, claro, para que ese paciente después pues tenga más posibilidades de salir mejor. Y entonces lo que se ha visto muchas veces es que el personal no conoce y se tarda, y entonces esta ventana de tiempo no se da en el tiempo que debe ser para el tipo de paciente, y pues esto va a causar que el paciente requiera otro servicio más adelante de rehabilitación porque realmente no se tomó a tiempo. Estupendo, María. Gracias por compartirnos. Fíjate, pudiera decir alguno, corresponde al pensamiento de Da Vinci. Es un problema simple, pero sumamente importante, ¿verdad? Si no se atiende a tiempo al paciente, posiblemente se va a complicar la situación, el diagnóstico, el pronóstico, ¿verdad? De la salud. Entonces, fíjate, María, gracias por la pista, porque entonces ya tienes en mente un posible problema. Y te gustaría, María, y para seguir ahondando un poco en la pista, ¿cuál es el problema? La falta de tiempo, tú hablabas del adiestramiento de personal de enfermería, o tiene que ver con recursos humanos, o tiene que ver con recursos materiales, o tiene que ver con la gravedad del paciente. Tiene que ver con el recurso humano por la falta de conocimiento. Bien, entonces es capacitación y formación. Entonces, María, interesante, porque fíjate, ya empiezas a darle forma a tu problema, o esa falta, ese vacío que está allí y tú lo estás viendo en tu ámbito laboral cotidianamente, posiblemente tiene solución, María, ¿verdad? Y la solución no es simplemente a lo mejor una queja, ¿verdad? Oye, no estamos preparados, no estamos capacitados ni formados para atender. Por ahí Mariela veía en el chat que confirmaba el dato, ¿verdad?
Si no es atendido el tiempo, esa ventana se acorta, se achica y las consecuencias pueden ser hasta mortales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el problema que está observando María Galarza? Bueno, que posiblemente hay una falta de formación, falta de capacitación. En algunos, a lo mejor no en todos, ¿verdad, María? Pero en algunos profesionales de la enfermería que atienden o que apoyan estos procesos de urgencia médica, ¿verdad? Entonces, María, me estoy aquí proyectando en los 6, me estoy paseando por los 6 capítulos de tu investigación, posiblemente, ¿verdad? El problema, planteamiento del problema, el marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, y el momento 6, la teorización. ¿Consideras que pudieras hacer un aporte novedoso? ¿Consideras que tu investigación pudiera decir, esta es la realidad, el análisis de realidad, pero prospectivamente pudiera ser mejor? Bueno, sí. Sí, no, con Claro. seguridad, María, yo también, María Galarza, yo también lo confirmo. Sí, porque vas a aplicar el método científico, ¿verdad? Que se puede replicar, que es estructurado, que tiene una fase, y vas a identificar entonces el problema. ¿Dónde está el problema? En la formación inicial, en las prácticas profesionales, en la teorización, en la teoría que tiene este personal. Entonces, ahí va, fíjate, ahí vas a describir, y ahí es lo que viene en este primer capítulo o primer momento de su tesis doctoral. Es una narrativa, es contar la historia de lo que sucede en la sala de emergencia y le sucede a este tipo de pacientes. Y eso va a ser entonces un problema de investigación, María Galarza. Muchísimas gracias entonces por compartir eso. Fíjate, no, para tus apuntes personales, ¿verdad? Entonces, convertir o enfatizar exactamente cuál es el problema. Falta de formación, capacitación, falta de experiencia, no tener las habilidades necesarias, muchísimos elementos que vamos a ir investigando. ¿Oíste, María? Gracias, porque ese es el planteamiento del problema, María. Lo que acabas de decirnos en una frase, en un párrafo, bueno, lo vamos a convertir en un capítulo de manera descriptiva. Y ya lo vamos a ver entonces a continuación. ¿Qué nos dice Galarza? Me encantó. Gracias, Stephanie. A mí también. Dice en el chat, María Galarza, Stephanie y Cecilia. Gracias. Bien, seguimos avanzando. Entonces, fíjense, cuando cada uno de nosotros, fíjense, Mariela, Mirna, Elsa, Liz, Ángel, Stephanie, Raquel, Neida, Luis Vázquez, cada uno de nosotros vaya a describir, porque el planteamiento del problema o capítulo 1, si bien recuerdan de su trabajo de maestría, tiene que ver con un proceso descriptivo. Mientras más descriptivo, mejor. ¿Sí? Ya vamos a ver unas pistas de esa narrativa. Mientras más descriptivo, mejor para usted como investigador o investigadora. Mejor para el jurado evaluador. Mejor para el lector o investigador que le va a leer. Porque fíjense, posiblemente en la investigación de María Galarza o de Mariela González o de Mirna Lozada va a ser antecedente de posteriores investigaciones. Entonces, también hay que ser consciente de eso. No podemos ser ingenuos, y desde ahora se lo digo en el ámbito académico. No podemos ser ingenuos que mi investigación es para esconderla en un pendrive. Su investigación es muy importante. Y fíjense cómo el dato que nos compartía María Galarza, y es que pudiera salvar vidas su investigación. Porque al detectar un problema, María Galarza hace una investigación científica y propone una teorización. Esa teorización pudiera salvar vidas en Puerto Rico. Así que importante, no vamos a, y utilizo la palabra ingenuidad, no vamos a ser ingenuos de pensar que mi investigación simplemente es para obtener un grado académico. No, nada de eso. Su investigación va a impactar la sociedad del conocimiento de Puerto Rico y hasta salvar vidas, porque estamos en el ámbito de la gestión de la enfermería. Bien, desde el punto de vista metodológico,
el planteamiento del problema es donde usted va a describir, y ese es el verbo que usted va a tener presente permanentemente. El proceso de planteamiento del problema es un proceso descriptivo. Mientras más descriptivo, mientras más detallado, mientras más específico, concreto, usted lo desarrolle, mejor va a ser. Y entonces pudiera preguntarle a algunos profesor, pero es que usted nos está diciendo que tenemos que hacer que unas 50 páginas de planteamiento del problema. No, a lo mejor en unos 5 o 6 páginas, digo yo promedio, en unas 10 páginas de investigación, usted puede desarrollar su planteamiento del problema. De manera concreta, de manera concisa. Bien, en pantalla deben estar viendo, y si alguno me confirma con un pulgar arriba o un sí, o por el chat, como quieran, si se ve entonces la pirámide invertida del planteamiento del problema. El planteamiento teórico, ajá, gracias, ya veo por allí que me confirma Ángel, muy amable Ángel, gracias. El planteamiento teórico del problema, Neida también, tiene que ver con el deber ser. Gracias, Mirna. María Galarza, vamos a quedarnos con el ejemplo que nos compartió María Galarza. María Galarza habla sobre el proceso o el posible déficit o la posible necesidad de investigación en los procesos de formación del personal de enfermería que atiende emergencias, ¿verdad? La sala de emergencias. Bueno, hay un planteamiento teórico del problema, el deber ser. El deber ser es que todo ese personal que está en la sala de emergencia debe estar capacitado para cualquier situación. Entonces intervienen allí Mirna, Mariela, Ángel, unos elementos que es el perfil de egreso de la universidad, las prácticas profesionales, la capacidad de iniciativa y de empatía laboral que tiene el enfermero o el profesional. Es un planteamiento teórico. El deber ser debe estar capacitado, debe estar formado, debe tener las herramientas necesarias para abordar cualquier situación. Pero de ese deber ser, y fíjense que vamos a hablar siempre en 3 niveles, ese primer nivel, que es el deber ser, tiene que ver entonces con la teoría. Bueno, y entonces comenzamos nuestro capítulo 1 hablando el personal, el profesional de la enfermería, es un profesional altamente capacitado en estas características, con este perfil y con estas habilidades. Ese es el deber ser. Entonces, al principio del planteamiento del problema, usted describe el deber ser. Debe ser así. Pero posteriormente, en ese planteamiento del problema, usted va a explicar la realidad. Pero la realidad es que donde el sitio que nos va a indicar María Galarza en su investigación, la realidad es todo lo contrario. O algunos profesionales de la enfermería presentan este déficit, estas debilidades, estos problemas de investigación. Entonces, fíjense cómo el deber ser del personal de enfermería inicia el proceso descriptivo, después describimos lo que es en realidad, lo que en este momento está observando María Galarza, y de esa descripción del problema de investigación de María Galarza surgen unas preguntas, unas incógnitas, unas interrogantes de investigación, que desde ahora les voy a dar una pista porque ya lo vamos a ver. Las interrogantes de investigación se convierten en los objetivos de investigación. Por ejemplo, María Galarza va a hablar sobre la formación, teóricamente, la formación de las habilidades, de todas las características que debe tener el profesional de enfermería, pero en la sala de emergencia sucede que no saben atender, no sé, un problema cardíaco. ¿Sí? Ese es el proceso de la realidad. Y entonces puede hacerse o puede formularse una pregunta a María Galarza, pero es que ¿cómo está la formación académica, la formación teórica de ese profesional? Fíjense, una pregunta, ¿cómo es o cómo fue la formación académica teórica de ese profesional de enfermería? Es una pregunta, es una interrogante, es una incógnita de investigación.
que después se va a convertir, María Galarza, esa misma pregunta en un objetivo. Describir el proceso de formación académica teórica del personal de enfermería. Por eso, las preguntas o las interrogantes o las incógnitas de investigación se transforman simplemente con colocarle un verbo en infinitivo. Describir, explicar, analizar, contrastar, comparar, conceptualizar. De ahí nos vamos a apoyar en toda la taxonomía de Bloom para, según los niveles cognitivos, según lo que usted desea investigar, vamos a tener una sugerencia de verbos, ¿verdad? Por ahí está en el aula de Google Classroom, está colgada esa tablita de fondo verde, ¿verdad? Entonces, si tenemos 4 interrogantes de investigación, vamos a obtener 4 objetivos de investigación. Si tenemos 5 preguntas de investigación, vamos a tener 5 objetivos de investigación doctoral. Porque las mismas interrogantes se transforman en objetivos de investigación doctoral, cambiando la pregunta por un verbo en infinitivo. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Estos 3 pasos o estos 3 niveles son muy sencillos, pero son fundamentales para conceptualizar qué es el planteamiento del problema. El problema se desarrolla, se describe, se plasma o se narra desde el deber ser. Supongamos, formación de personal de, que otro día nos comentaba Luis Vázquez, ¿verdad? Luis Vázquez, del enfermero en el área de oncología. El deber ser es este, pero en la realidad Luis Vázquez va a hacer una descripción de lo que él está observando en el área oncológica. Y de esa observación o de esa descripción que hace Luis Vázquez van a surgir las incógnitas o interrogantes de investigación, que son necesariamente los objetivos de investigación. Les hablé entonces que el planteamiento del problema se maneja desde 3 niveles y ahora se los presento en la siguiente lámina. Estoy seguro que deben estar visualizando, ¿verdad? Una especie de embudo invertido o de pirámide invertido, donde la parte ancha está en la parte superior de la figura geométrica y la parte angosta o más delgada en la parte inferior, en la parte descendente. Y tiene entonces una jerarquía descendente esta secuencia gráfica. ¿Por qué? Y recuerden o pueden resaltar esta figura que tienen en pantalla en este momento. Porque esta es la estructura gráfica de planteamiento del problema. Su problema de investigación, como lo comenta María Galarza, nos comentaba la vez pasada Luis Vázquez, tiene que ver con 3 niveles: macro, meso y micro. 3 niveles de investigación o 3 niveles del problema de investigación. El nivel macro, como tienen en pantalla, hace referencia al ámbito global, al ámbito internacional. Y pregunto a ver si María todavía tiene por ahí el audio activo, María Galarza. Ese problema que tú nos compartes, María, o tu intención investigativa, ¿es única y exclusiva de Puerto Rico o también sucede en República Dominicana? ¿O también sucede ese problema en Estados Unidos? ¿O ese problema también está en Europa, en España? En países subdesarrollados aparece información como que sí. Muy bien, gracias María Galarza, porque esa es la respuesta correcta, ¿sabía? ¿Por qué? Porque tu problema de investigación tiene un nivel internacional. Ese problema, como muy bien tú señalas, por lo menos en algunos o en muchos países de América Latina, también sucede. Esa realidad, ese problema, esa necesidad, ese vacío epistémico también está en República Dominicana, está en Nicaragua, está en El Salvador, está en Panamá, está en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Brasil, inclusive estaba leyendo unos artículos en portugués de Piauí. Y entonces el problema de investigación que María Galarza va a perfilar o va a describir tiene un ámbito internacional, un nivel macro, donde toda esa realidad ella la va a describir.
Bueno, es que en República Dominicana existe esta realidad con el personal de enfermería. Es que en Panamá también funciona así. Es que en Uruguay o en Paraguay también existe esta realidad. Entonces ese es el nivel macro, el nivel internacional. Luego ese problema se describe a nivel nacional en todo Puerto Rico, en las diferencias en las diferentes dependencias, en los municipios, en los estados, en los conglomerados, en las comunidades de Puerto Rico. En todo Puerto Rico también se da ese problema, porque a lo mejor María Galarza está en San Juan solamente, pero en las demás dependencias geográficas, administrativas, políticas de Puerto Rico existe ese problema también de déficit de formación profesional, para darle un nombre. Entonces hay un nivel meso, un nivel mediano en todos los hospitales que pueda acceder María Galarza, o en los hospitales de una provincia o de una comunidad específica. Entonces, nivel macro a nivel internacional, nivel meso de la descripción de mi problema de investigación a nivel nacional. Y hay un tercer nivel de la descripción que va a hacer María Galarza. Porque, un ejemplo, María Galarza. María trabaja en el hospital, no sé, 1 de Mayo. Ese es el nombre del hospital donde ella labora. En ese hospital, ella está observando esa falla en la sala de emergencia. Ese es el ámbito local. Esa es la delimitación. Posiblemente María Galarza no va a viajar todo Puerto Rico, ni todas las instituciones médicas de Puerto Rico para analizar ese problema. Lo va a delimitar. El problema de investigación tiene un nivel micro, un nivel local, en el sitio donde usted trabaja, porque es el sitio donde usted va a acceder a la información, es el sitio donde usted va a poder consultar a algunos expertos o inclusive a los pacientes, a los posibles informantes clave. Así que 3 niveles para que ya los que están tomando nota, igual tienen el material allí, lo van a tener disponible en el aula. Nivel macro de planteamiento del problema a nivel internacional. A nivel meso, a nivel de todo Puerto Rico, de todas las instituciones de salud de Puerto Rico. Y a nivel local o a nivel micro, donde usted labora. En el sitio de trabajo de Luis Vázquez, allí es el nivel micro de su investigación, de su planteamiento del problema. Porque posteriormente a esa descripción macro, meso y micro van a surgir. Por eso las preguntas de interrogación, la pregunta de investigación surgen de lo que usted está describiendo. Cuando uno lee o cuando cualquier persona lea su descripción de planteamiento del problema, surgen preguntas. Y las preguntas tienen que ver con lo que usted escribió. Síntomas, causas, ¿qué está causando? ¿Qué está pasando para que María Galarza nos explique esto? Para que Mariela nos describa esto que está sucediendo con el tema, creo que tenía que ver con el suicidio, Mariela, si mal no recuerdo. Y que tiene que ver entonces con el pronóstico. ¿Qué va a suceder a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las posibles causas de pronóstico? Entonces, fíjense, el planteamiento del problema es una redacción, es una narración, es contar la historia del problema que usted está analizando. Correcto, Mariela, bien, recordé, ¿verdad? El tema del suicidio, que es un tema bien interesante, pero fíjate, cuando hagas esa narrativa, Mariela, obviamente ese tema es común a nivel internacional, a nivel de varias instituciones de salud de Puerto Rico y en el lugar donde tú laboras actualmente. Y vas a explicar o vas a narrar, vas a describir los síntomas, los que estás observando. ¿Cuáles son las causas de esa posible situación de suicidio? ¿Cuáles son las posibles opciones de pronóstico? Y fíjense, colegas, todo este proceso descriptivo, ese verbo siempre lo mantengan claro en el capítulo 1. El proceso descriptivo va a formular un problema de investigación. Entonces, podría decir algunos profesores, ¿y cuál es entonces el problema de investigación? Es el conjunto de elementos que usted está describiendo. Los 3 niveles macro, meso y micro son los síntomas y las causas que usted escribió y describió. Y eso se convierte en la formulación del problema.
tanto del suicidio, del enfermero que trabaja en oncología, de personal de formación en sala de emergencia y cada una de sus intenciones de investigación, que son muy importantes, pero necesitamos desde ya describirla. Escríbanlo en su computador para los que tienen un poco más de tiempo, como Ángel, un ejemplo, Ángel, ¿verdad? Ángel Martínez tiene más tiempo y se sienta en su computador, Ángel, y empiece a describir, Ángel, su problema de investigación, su vacío epistémico, vacío de conocimiento, su necesidad de investigación. Descríbalo como una realidad a nivel macro, meso y micro. En la medida que Ángel Martínez describa lo que está sucediendo, va a surgir el problema de investigación. Digo por aquí el chat, profesor, esa parte de los niveles se sustenta revisión de la literatura sobre problemas de investigación. Sí, María Galarza, la respuesta es sí, porque por eso entonces necesitamos dedicar, así como Ángel Martínez dedica 6 horas semanales, ustedes, todos mis colegas investigadores, todos necesitan ubicar tiempo para revisar qué sucede con ese tema, en el caso de Mariela, en el tema del suicidio en América Latina. Y esa revisión tiene que hacerla Mariela. ¿Y cuándo va a ser esa revisión? Bueno, en estas horas un ejemplo, ¿verdad? En las 6 horas que ella dedica a la semana, que en el caso de Ángel son sábado y domingo. Bueno, supongamos que son lunes y martes para Mariela, un ejemplo hipotético. Los lunes y los martes que Mariela va a dedicar 6 horas de revisión de literatura, ahí va a descargar archivos sobre suicidio en América Latina, sobre incidencia de depresión, de ansiedad, de problemas de situaciones de salud mental. Y obviamente, María Galarza, ahí va a surgir los 3 niveles, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. En mi comunidad, donde usted vive, en San Juan de Puerto Rico, ahí existe esa realidad. Bueno, ahí se delimita o se enmarca su problema de investigación en 3 niveles. Profesor, pero yo no sabía eso. Bueno, se lo estoy empezando a compartir porque posteriormente en las asignaturas, unidades curriculares de metodología o de seminario de investigación, ya lo van a ver con muchísimo más detalle. Yo simplemente le estoy haciendo así una descripción del paisaje, del horizonte, un estado del arte, lo que van a seguir desarrollando. Muchas gracias por la pregunta, María Galarza. Y sí, tiene que ver entonces que usted le dedique tiempo a la investigación. Porque entonces después podría decir, profesor, pero es que no tengo tiempo. Posiblemente no tiene tiempo, pero el tiempo lo tiene que usted delimitar. Aquí hay un ejemplo en pantalla de un proyecto de investigación donde el planteamiento del problema se da en un caso hipotético, ¿verdad? Los síntomas son los hechos o situaciones que usted está observando. Las causas son los hechos o situaciones que producen la existencia de los síntomas. El pronóstico tiene que ver con las situaciones que pueden generarse si se siguen presentando los síntomas y las causas. Y el control del pronóstico, el control del pronóstico tiene que ver con las acciones por las cuales usted, investigador, puede anticiparte y controlar las acciones identificadas en el pronóstico. Y fíjense, en la parte inferior de esta descripción hay un ejemplo, fíjense, de la vida real, pero es hipotético, ¿verdad? Síntomas que usted va a describir: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y debilidad. Ya con esos síntomas usted puede hacer un diagnóstico. Bueno, posiblemente sí o posiblemente no. A lo mejor hace falta hacer más análisis, más exámenes, más pruebas, ¿verdad? Esos son los síntomas. Usted posiblemente puede hacer un diagnóstico de las causas. ¿Qué está causando la fiebre? ¿Es una infección o un contagio por el virus de la gripe? ¿Por tomar bebidas muy frías? ¿Vivir en habitaciones no ventiladas? ¿Quedarse despierto hasta muy tarde? Esas son posibles causas para tener fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y debilidad. Pero hay otras causas también. ¿Cuál sería el pronóstico de este ejercicio sencillo? Si Juancito, un protagonista, ¿verdad? Un ciudadano, sigue así, con esos síntomas, podría agravarse
y tendrían que hospitalizarlo para determinar si es bronquitis, si es neumonía, si es COVID-19, etcétera. Si la fiebre sube demasiado, podría convulsionar y podría perder la vida. Entonces, fíjense que esto es un problema, así se plantea un problema. Por los síntomas, las causas, un pronóstico y hacemos un control de pronóstico. Es necesario al médico especialista, llevarlo al médico especialista para que haga un tratamiento correspondiente y tome los medicamentos y desaparezcan o disminuyan los síntomas y puedan identificar las causas del problema y erradicarlas. Y ese es un planteamiento del problema sencillo. Bueno, este mismo proceso, inclusive desde los niveles macro, meso y micro, vamos a desarrollar. En el tiempo que usted disponga, con las horas de lectura y de estudio que usted disponga, pero importante que ya por lo menos empecemos a identificar la intención investigativa, ¿verdad? Más adelante, en los métodos de investigación cuantitativa, que Dios mediante nos vamos a volver a ver en esa otra asignatura que ya es más específica de la metodología de investigación cuantitativa, vamos a hablar y vamos a reforzar sobre las variables independientes, las variables dependientes, los indicadores y los tipos de variables que pudieran estar presentes en el planteamiento del problema. ¿Qué significa eso? Que cuando Mariela González empieza a describir, a hacer ese proceso descriptivo de planteamiento del problema, van a surgir o vamos a identificar unas variables. Y esas variables tendrán unos indicadores y unos tipos de variables. Y en el momento que organicemos una tabla, como la que está en pantalla, de los problemas señalados, vamos a obtener un apartado de nuestra investigación doctoral, si el enfoque es cuantitativo, solamente si es cuantitativo, que se llama operacionalización de las variables. Las variables de estudio, las variables de investigación, vamos a dimensionarlas o a analizarlas desde dimensiones, con sus indicadores y con sus variables. Y esa tabla, ese cuadro, se va a llamar operacionalización de las variables y le va a ayudar a usted, si va a desarrollar una investigación de enfoque cuantitativo, a construir el capítulo 3 o momento 3 que habla sobre el marco metodológico. La metodología o la ruta que va a seguir va a depender de las variables que identifiquemos en el problema de investigación. Estoy adelantándome solamente, pero para los que hicieron su máster en el enfoque cuantitativo, deben ya tener algunas pistas por allí, ¿verdad? Seguimos hablando entonces del planteamiento del problema, ¿sí? Planteamiento del problema. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué se va a plantear? Bueno, vamos, el proceso de observación, el proceso de investigación, tiene que ver con lo que usted quiere resaltar, no con lo que el lector quiere leer o con lo que la audiencia espera obtener de usted. Entonces, nada, la investigación la va a hacer Ángel Martínez, la investigación la va a hacer Liz Llera, Elsa Rivera, y ya yo me adelanto, hago un prejuicio de lo que voy a leer. No, nada de eso. César Cabrera, Neida, Raquel, Stephanie, Maricel, Luis, van a describir lo que están viendo. Ese proceso descriptivo, objetivo, nos va a llevar obviamente a el planteamiento del problema. Recuerden, un proceso descriptivo, recuerden, desde los 3 niveles, macro, meso y micro, con la posibilidad de identificar síntomas, causas, pronóstico y control de pronóstico. Bien, ¿alguna pregunta? Mientras tomo un sorbito de agua. Sí, ya lo tenían claro. Ay, profesor, ya eso yo lo sabía ya desde pregrado. Perfecto. Me parece genial que lo tengan, pero es un refrescamiento. Es un recordatorio del proceso metodológico, ¿sí? Que ya podemos empezar a construir. ¿Cuándo comenzamos a escribir el planteamiento del problema? Desde ya, desde ahora, desde el mes de marzo. ¿Por qué? Porque en estos tres encuentros, estas 3 semanas,
que hemos iniciado nuestro programa de posgrado, pudiera decir alguno, no, pero es que yo necesito esperar. No espere, porque ya usted tiene la experiencia de su trabajo previo de maestría. Ya usted sabe cómo identificar un problema de investigación. Lo que ahora va a ser diferente es que va a ser más profundo. Nada más y nada menos. Es el mismo problema de investigación de la maestría. Mirna, qué bueno. Una pregunta por allí. Sí, buenas tardes, digo noche ya. No, tardes, noches, Mirna, bienvenida. Gracias por preguntar. Aquí estamos, te Sí, escuchamos. Ajá, mi pregunta, usted sabe que ya para el próximo miércoles, correcto. usted indica que tenemos que llevar a cabo lo que viene siendo 3 páginas en las cuales nosotros vamos a organizar qué Ajá, pretendemos investigar. correcto. Dentro de esa información que indica que pretendemos investigar, dentro de esa información pudiéramos incluir algo de esa información que usted está indicando hoy. Por supuesto, Mirna. Justamente para eso lo comparto, para que lo tengan como modelo, como guía a seguir, ¿sí? Porque si vemos esta ruta o esta estructura, Mirna, por ejemplo, Mirna va a hacer 3 páginas o 3 cuartillas sobre su problema de investigación. Mirna, ayúdame a recordar, disculpa. Sé que otro día nos conversaba el tema. Yo quería investigar sobre la inteligencia emocional y lo que viene siendo el aprendizaje multisensorial. Perfecto, Mirna. Tenlo como anotación, ¿oíste? Inteligencia emocional y aprendizaje multisensorial son las categorías que quiere investigar o desarrollar Mirna, porque esa inteligencia emocional y ese aprendizaje multidimensional o multisensorial lo va a aterrizar en el sitio donde ya trabaja. Es que Mirna va a hablar a lo mejor de diversas instituciones de salud de Puerto Rico, pero ella trabaja en la que se llama 1 de Mayo, un ejemplo, Mirna. Y ahí es donde ella va a describir. Entonces, en el sitio, en el hospital 1 de Mayo, en el departamento de sala de parto, un ejemplo, ¿verdad? Y en la última semana, en los últimos meses, en los últimos años, se observa o se ha observado que el personal de enfermería tiene dificultades o debilidades en la inteligencia emocional. ¿Y cómo se visualiza y cómo se hace tangible? Bueno, porque el trato con los pacientes no es el adecuado, no es eficiente, no es eficaz, no es de calidad. Es inclusive de malos tratos y genera no sé, incomodidad en el paciente y frustración. Es un ejemplo, Mirna, ¿verdad? Bueno, ese es el proceso descriptivo, Mirna. Los síntomas, qué ha sucedido, qué está sucediendo, quién ha hecho un reporte. Yo, Mirna Lozada, como investigadora, en los últimos 15 días o en las últimas 3 semanas que comenzó su proceso doctoral, de formación doctoral, ha hecho un registro. Y los días lunes, miércoles y viernes, ella toma nota durante 30 minutos de el aprendizaje multisensorial. Y se evidencia, se observa que algunos profesionales de enfermería tienen dificultades por lo menos para escuchar y seguir instrucciones. Así de sencillo, Mirna. Entonces, fíjate, esta estructura que le estoy compartiendo, ¿verdad? De síntomas, causas, pronóstico y control de pronóstico, esos 3 niveles de macro, meso y micro pudieran tomarlo como plataforma, como piso para hacer su actividad evaluativa mismo. Porque lo que queremos es que usted haga un ejercicio de lo que va a ser su capítulo 1, su momento 1. ¿Y te respondí, Mirna, la pregunta? Sí, muchas gracias. No, Muchas gracias gracias. a ti. No, gracias a ti por la pregunta, porque nos ayuda y seguro que algún otro colega tiene alguna, la misma pregunta, por ejemplo, la misma duda, y ahí aprovechamos para responder. Entonces,
para la siguiente, y aprovecho entonces para hacer el paréntesis de la estrategia evaluativa, ¿verdad? Que se llama ensayo argumentativo. Un ensayo es un escrito personal, inédito, es algo propio de Mirna Lozada, es algo propio de Mariela González, es algo propio de Ángel Martínez, que no lo copia de ningún sitio, no hace plagio porque es un proceso descriptivo. Tiene una estructura básica el ensayo argumentativo, un inicio, un desarrollo y un desenlace o una conclusión. En este caso, vamos a seguirnos, a guiarnos por el estándar de las normas APA, la edición 7ª del 2020. Y entonces vamos a crear párrafos. El que quiera colocar, por ejemplo, una página de portada, Mirna, chévere, ¿verdad? No hay ningún problema. Coloca la identificación, yo soy Mirna Lozada, la asignatura Gestión Tecnológica de Conocimiento, doctorado en Gestión de la Enfermería, convenio académico de la Universidad Abierta de Brasil, la Facultad de Sao Bento y RITEP. Y la fecha de Puerto Rico, ese puede ser la portada. Pero son 3 páginas o son 3 cuartillas de la información, del ensayo, que tiene una introducción para los que están escuchando y después escucharán esta grabación. La introducción puede ser 1 o 2 párrafos. Y entonces en el primer párrafo, que es un párrafo más o menos de 8 a 10 líneas. Más o menos, o sea, puede tener más o puede tener menos, pero el promedio, el baremo del tamaño metodológico, en los trabajos académicos, por supuesto, desde las normas APA, un párrafo son de 8 a 10 líneas. Entonces, el primer párrafo, inclusive hasta el segundo párrafo, si así usted lo define, puede ser de introducción del tema. Y entonces Mirna Lozada pudiera hablar en el primer párrafo. En el hospital 1 de mayo se está observando desde el día 22 de marzo que el personal que labora en el turno nocturno tiene problemas de inteligencia emocional. Presenta dificultades para ser empático con sus colegas. No descansa bien. La falta de descanso le genera malestar y genera desórdenes en el clima organizacional. Y Mirna Lozada, en el primer párrafo, introduce el problema. Es una introducción, un proceso descriptivo donde Mirna va a hablar sobre el sitio, el lugar, durante cuánto tiempo se ha observado. Para eso son los registros. Y ella pudiera decir, se ha registrado esta situación en reiteradas ocasiones. ¿Cuántas son reiteradas ocasiones? 3 veces a la semana. 4 veces a la semana, los días lunes por la noche, de 8 a 10 de la noche, lo que usted reporte como proceso de observación. Primer párrafo, introducción. Segundo párrafo, pudiera continuar introduciendo y ya empieza a desarrollar la causa que se determina como causante del problema de la falta de inteligencia emocional o de aprendizaje multisensorial es debido a que tienen problemas de, no sé, de insatisfacción laboral. No están contentos con el trabajo que hacen, no están satisfechos con su salario. Algunos quisieran trabajar en el área de abogacía, otros en el área de ingeniería, de arquitectura, y por lo tanto se sienten incómodos. Entonces, Mirna Lozada va a hacer una descripción de lo que está observando. Y eso pudiera llevar unos 3 o 4 párrafos. ¿Para qué? Para que el desenlace, el cierre o la conclusión del ensayo tenga que ver entonces con un aporte de Mirna Lozada. Bueno, como investigadora doctoral, desde el programa de posgrado de gestión de la enfermería, se considera que sería pertinente un taller de formación, un seminario de formación sobre sensibilización e inteligencia emocional, unas terapias grupales para identificar aprendizaje multisensorial. Y entonces Mirna Lozada cierra, hace un desenlace
de su ensayo argumentativo con un aporte propio de Mirna Lozada como investigadora. Sí, Mirna, yo creo que sí se ve el ejemplo, ¿verdad? Introducción, Sí, sí, creo que tienes ya la pista por lo menos, ¿verdad? sí, eso es así. Introducción, desarrollo y desenlace. Igual, pudiera ser 1 o 2 párrafos de introducción, pudieran ser 1 o 2 párrafos de conclusión o cierre. Lo que está en el centro es el desarrollo. Es el proceso descriptivo grueso, el macro, donde usted va a identificar síntomas, va a identificar causas, va a identificar posibles pronósticos y control de pronósticos. Inclusive, y aquí en pantalla tenemos otro indicador, otra categoría que es importante abordar. Los efectos de ese problema, los efectos de esa situación problemática. Generalmente, cuando se habla de efectos en un proceso de investigación metodológico, posiblemente son los efectos negativos. ¿Cuáles son los efectos negativos de tener un personal o un recurso humano insatisfecho, desmotivado, deprimido, ansioso o estresado? Bueno, posiblemente fallas en la comunicación, falla de seguimiento de instrucciones, falla y errores de tratamiento, o sea, seguimiento de tratamiento, inclusive alguno pudiera llegar a generar la muerte de un paciente. Los efectos de ese problema, entonces fíjense, qué bueno que cada uno de ustedes labora en el ámbito de la salud, porque es diferente cuando estamos haciendo investigación en educación, cuando estamos haciendo investigación en ingeniería, cuando estamos haciendo investigación en comunicación social, que en el área de la salud. En el área de la salud, el centro del problema son las vidas humanas, son las personas. Por eso el famoso juramento hipocrático, por eso el famoso dedicación en el área de la enfermería y de la medicina. Profesor, la intención investigativa debería ser en relación a un sitio en específico, ¿correcto, Luis Vázquez? O en algún sitio de trabajo. ¿Podría ser a nivel general? Sí, la respuesta es sí, Luis. Por ejemplo, yo trabajo, hablábamos ahorita de Mirna Lozada, hipotéticamente. Mirna Lozada labora en el Hospital 1 de Mayo. Pero usted trabaja, Luis, en el hospital, no sé, el Coquí, un ejemplo. Entonces, la intención investigativa, posiblemente, tanto en el hospital donde labora Mirna como donde labora usted, posiblemente se da el mismo problema. Por eso, entonces, la intención investigativa tiene un ámbito macro, un ámbito meso a nivel nacional y un ámbito micro. Cuando se describa el nivel local o el nivel micro, Mirna va a hablar del Hospital 1 de Mayo. En el Hospital 1 de Mayo, ubicado en tal sitio, con tal dirección, se observa este problema. Entonces, se puede abordar, Luis, desde un nivel general, porque hay un nivel macro. Hay un nivel meso, que es a nivel nacional, y a un nivel micro. Entonces, en el momento, para eso es importante este ejercicio del ensayo argumentativo, para ejercitarnos, porque no es todavía la tesis doctoral, es un ejercicio para construir párrafos, construir ideas y construir la base, la plataforma de su planteamiento del problema. Creo que respondí tu pregunta, Luis. Sí, profesor, le puedo abordar un poquito más. Lo que pasa es que yo todavía realmente no me gustaría hacerlo a nivel de sitio donde trabajo. Bien. Porque yo me puedo poner en el lugar de un paciente oncológico y a nivel de paciente oncológico, desde desde que se diagnostica por primera vez, Okay. pueden pasar muchas cosas. Puede ser que las aseguradoras que tengan aquí de salud fallen, puede ser que sea abonado a los servicios médicos, o puede ser que pues, pase algunas situaciones que el proceso de ese paciente atenderse en cualquier institución o en cualquier escenario que vaya sea más complicado de lo que uno se imagina. Ok.
Entonces, Entonces, ¿qué planteas, Luis? Ajá. yo lo que me gustaría investigar es qué tiempo pasa desde que hay ese primer diagnóstico de cáncer hasta que ese paciente llega a una institución a atenderse, Ok. ya sea en procesos radiológicos o en procesos de quimioterapia o en los procesos de atención médica, dependiendo, ¿verdad?, de lo que son las aseguradoras aquí en Puerto Rico. Que también eso se puede suscitar en cualquier otro país, dependiendo, Claro, ¿verdad?, claro. cómo se maneja el sistema de salud. Ok. Bien, Luis, entonces fíjate, lo que estoy traduciendo es que posiblemente ese proceso que estás describiendo lo puedas analizar u observar en otra institución de médica. Bueno, eso es lo que estoy todavía tratando de ver si puedo llevarlo a través de lo que son las asociaciones de cáncer a nivel de aquí de isla, como lo es la Asociación Americana del Cáncer, que pues trabaja directamente con pacientes, porque no me gustaría hacerlo a nivel de un proceso oncológico, sino de un proceso macro, como usted llama, de todos los tipos de cáncer, porque todos los pacientes pasan alguna situación antes de llegar a obtener un servicio o a obtener un tratamiento. Bien, bien. Oye, interesantísimo la propuesta, Luis, porque estás entonces abordando el problema no solamente en el sitio donde laboras, sino también a un nivel general. Fíjate, y ese nivel general o ese nivel nacional corresponde al nivel meso, al nivel mediano de planteamiento del problema, porque hay un nivel macro, más general, que tiene que ver con América Latina. Como muy bien tú señalas, en algunos otros países el tratamiento, el sistema de salud o la atención primaria va a depender de muchísimos factores, desde lo económico, las aseguradoras, la situación del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy bien, Luis. La respuesta, entonces, pudieras ya ir perfilando ese nivel macro general a nivel de, o por lo menos Centroamérica, a nivel meso de todo Puerto Rico y a nivel micro, pudieras hablar entonces de un referente. A que hablas de la Asociación Americana de Cáncer, pudieras después hablar, pero en el hospital XYZ, o un sitio específico de atención oncológica, pudiera ser central de investigación, Luis. Y ahí tienes los tres niveles de planteamiento del problema, a nivel macro, meso y micro. Pero estupendo que pueda inclusive abordar desde la Asociación Americana de Cáncer. Ok. Bien, muchísimas gracias, Luis, por el aporte, porque estas preguntas ilustran o dan pistas a los colegas. Muy bien, muy bien. Gracias, Luis. Bueno, continuamos entonces, fíjense, de eso se trata esta ejercitación primera. Se trata de que podamos pensar. Y entonces, fíjese, vuelvo al ejemplo de Ángel Martínez, que yo necesito sentarme en el computador, yo necesito sentarme en un sillón con un libro, con un reporte, una revista médica o con un tablet o en el celular a revisar literatura. Yo necesito saber si hay algún indicador, si hay algunos reportes oficiales de Puerto Rico, del Ministerio de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. En el caso de Luis Vázquez, de la Asociación Americana de Cáncer. Entonces, generalmente a nivel oficial o a nivel formal, estas instancias como la OMS, la OPS, la Asociación Americana de Cáncer, generan reportes, generan informes anuales, informes semestrales, informes dependiendo de la periodicidad de información. Esos informes son insumos para ustedes, dependiendo del tema. Son insumos importantes. Por eso es importante que Luis, que Mariela, que Ángel, cada uno de ustedes, Raquel, Stephanie, Maricel, decidan organizar un tiempo para leer, para revisar literatura. Y les aseguro, y esto no es un secreto para nadie, ni es
nada paranormal. Les aseguro que si usted disciplinarmente, perseverantemente mantiene un ritmo, una rutina, un hábito de estudio o de lectura, va a generar necesariamente su planteamiento de problema. Es que no va a aparecer por arte de magia, va a ser construido por usted, porque usted va a poder ver que lo que ya está empezando a escribir tiene sentido. Es que esto habla del proceso descriptivo que estoy observando en mi sitio de trabajo o en el sitio de investigación. Entonces, importante, pistas entonces para seguir avanzando, ¿verdad? El planteamiento del problema desde el nivel macro, meso, micro. Debería abordar las causas del problema, los síntomas del problema, las causas del problema, un posible pronóstico. ¿Qué sucedería si Luis no aborda esa investigación sobre los pacientes o los familiares de pacientes con cáncer? ¿Qué pasaría? ¿O cómo hago un control de pronóstico? Y si se hace la investigación, ¿qué sucedería también? Entonces, a nivel inclusive de perspectiva hipotética, desde una metodología científica prospectiva de pronóstico, ¿qué pudiera suceder con ese problema si se aborda o no se aborda? Bien, ahí está en pantalla, obviamente, los objetivos de investigación que van a surgir. ¿De dónde? De las preguntas de investigación. Las interrogantes de investigación se transforman en objetivos colocándole un verbo de la taxonomía de Bloom. Voy aquí a aprovechar que estamos aquí en esta parte para compartirles, a ver si me ayuda por aquí el material. Ya voy por aquí un segundito. Ajá. Vamos a ver, ya estoy aquí ampliándolo en pantalla y si lo compartí el otro día, lo que vamos a reforzar esta idea. ¿De dónde van a surgir los objetivos de investigación? De las preguntas de investigación, de las preguntas que usted se hace. Hágase 4 preguntas promedio. Hágase 5 preguntas como máximo. Porque si hace unas 7, 8, 9 preguntas, necesariamente va a tener 9 objetivos y no es lo recomendable en la investigación. Fíjense, aquí hacemos un apartado, aquí hacemos un paréntesis para abordar la taxonomía de Bloom desde este diagrama por cuadrantes. Interesantes porque los verbos de la taxonomía de Bloom están aquí recogidos, organizados, esquematizados según los niveles cognitivos. Y aquí, para hablar de niveles cognitivos, está aquí el hexágono central de un colorcito allí rosado oscuro, por decirlo de una forma, donde están los niveles cognitivos. Están en el centro, y lo voy a leer según la aguja de reloj. El nivel de comprensión. Y ese es el nivel que usted pretende con su investigación. ¿Usted quiere que su investigación se comprenda o usted quiere comprender el fenómeno? Mariela quiere comprender por qué se da el suicidio. Entonces, posiblemente uno de los verbos que pudieran servir para Mariela González, que tiene que ver con esta investigación, tiene que ver entonces con la comprensión del fenómeno, con la comprensión del problema. Entonces puede ser ilustrar, expresar, transformar, generalizar, comparar, resumir. Son los verbos que voy a utilizar en los objetivos, porque Mariela González quiere comprender el tema de suicidio. En cambio, Mirna habla sobre inteligencia emocional. Entonces, según las agujas del reloj, el siguiente nivel cognitivo es la aplicación. Es que Mirna quiere que el personal de enfermería donde ella trabaja aplique la inteligencia emocional, aplique la empatía.
el aprendizaje multisensorial. Entonces, fíjate, Mirna, ahí está ese segundo cuadrante de aplicación o aplicabilidad, y los verbos son aplicar, interpretar, cambiar, construir, escoger, modificar, y inclusive están sugeridas unas actividades para entender ese nivel cognitivo. En el siguiente recorrido, según las agujas de reloj, está el nivel cognitivo del análisis. Y aquí una pista que yo les comparto a mis estudiantes de pregrado, a los muchachos, a los más jovencitos, para que entiendan lo que es el análisis y la síntesis. El análisis es, Mirna, bien, el análisis, Mirna, es el puzzle. ¿Le suena? El rompecabezas. Esa estrategia, ese elemento que sirve para, que tiene muchas piezas, muchas partes, pero que en el fondo encierra un paisaje. Un puzzle es la forma gráfica de entender el análisis. El análisis es sacar las piecitas del puzzle. Cuando están sueltas todas las piezas del puzzle, eso es analizar. Analizar es extraer los ítems, extraer las categorías, extraer las subcategorías. Por lo tanto, entonces, los verbos para separar en partes podría ser inferir, investigar, separar, dividir, relacionar, analizar, categorizar, etcétera. Porque el nivel cognitivo que pretendemos es separar en parte. Entonces, cuando vean la palabra análisis, piense en el puzzle sin armar, en el puzzle desordenado. Toda la piecita suelta es un análisis. Mientras que el siguiente nivel cognitivo es la síntesis. Y en la síntesis confluye la organización del puzzle. Y los estudiantes de pregrado me dicen, profesor, ya entiendo lo que es la síntesis. Es que armo el paisaje. El paisaje del puzzle ya lo puedo ver. Ya sé lo que era la imagen que estaba armando. Eso es la síntesis. La síntesis es organizar las partes para que utilizar verbos como desarrollar, crear, originar, planificar, producir, diseñar, hipotetizar. Entonces fíjense cómo cada uno de los niveles cognitivos que están en el centro de la gráfica le corresponden un grupo de verbos. Esos verbos son los que voy a utilizar en los objetivos de la investigación. Siguiendo para completar la ruta del reloj, evaluación. Usted quiere emitir un juicio sobre el logro, quiere evaluar el proceso de aprendizaje multisensorial de los enfermeros de 1 de mayo, según Mirna Lozada. Entonces habla de informar, criticar, comparar, recomendar, relacionar, ponderar, Mirna. Entonces fíjate que dependiendo del nivel cognitivo que usted quiera utilizar o quiera desarrollar en su investigación, va a utilizar un verbo específico. Según la taxonomía de Bloom, que ya tiene unos 40, 50 años funcionando y todavía no han podido reemplazarlo. Y finalmente, en la cuadrante del área del conocimiento, es que usted quiere conocer qué está sucediendo con el enfermero que trabaja en oncología, en el caso de Luis Vázquez. Usted quiere entender qué pasa con el familiar del paciente oncológico. Quiere recoger información, Luis. Entonces quiere conocer qué está pasando. ¿Qué está sucediendo con el paciente con cáncer? Ese proceso responde a unos verbos como definir, describir, identificar, nombrar, reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este material que ya lo tienen, si lo vuelvo a enviar, ya saben cómo utilizarlo. Tiene que ver con los niveles cognitivos, con los procesos que están en el centro de la imagen. ¿Qué quiere usted hacer con su fenómeno de estudio? Ay, profesor, yo lo que quiero es comprender qué está pasando. Bueno, entonces usted lo que va a confirmar el uso de conocimiento y puede utilizar el verbo relacionar o comparar.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pista importante para los que tienen en mente cómo construir o no recuerdan o les falta experticia para construir el planteamiento del problema y los objetivos. Y ese por esta tablita de la taxonomía de Bloom, y les aseguro que van a ir en la ruta del desarrollo. ¿Cómo vamos, Mirna, Elsa, Neida, María Galarza, Maricel, Raquel, Ángel, Liz, César, María Cristina, Stephanie? Están hoy calladitos, están tímidos por allí, pero vamos a seguir para que puedan ir construyendo, cada uno construyendo por lo menos la idea de la tarea. La tarea es un ensayo argumentativo. Bien, ya nos queda un solo encuentro, muchachos, colegas, investigadores. Seguimos avanzando. ¿Qué es el objetivo de la investigación? El capítulo 1, planteamiento del problema. ¿Cuál es el objetivo? Es la meta. Es lo que quiere alcanzar Mirna. Es lo que quiere alcanzar Luis. Eso que quiere alcanzar es el objetivo de la investigación. Es obtener un conocimiento, es probar una teoría, es aportar evidencia para resolver el problema. Al final de la investigación de Mirna Lozada, esperamos y tenemos la fe en Dios, Mirna, que se pueda resolver el problema que hablas de la falta de inteligencia emocional y de aprendizaje multisensorial en esos profesionales. Se espera que tú aportes con tu investigación una solución y que cada uno de esos profesionales asuman esa sugerencia o esa formación o esa capacitación. Entonces, los objetivos de investigación es lo que se pretende lograr o alcanzar con la investigación. Bien, seguimos avanzando y aquí este esquema se ve un poco más engorroso, pero es muy sencillo porque es un diagrama de flujo. Surge del planteamiento del problema, donde cada uno de ustedes, en el caso de Elsa, en el caso de Liz, en el caso de María Cristina, de César, de Neida, hacen una aproximación, un proceso de hipótesis, planteamiento de hipótesis. Posiblemente, en el caso de Mariela, por ejemplo, posiblemente exista un indicador, exista una categoría, exista una realidad que está contribuyendo, que está afectando al paciente para que piense en suicidio. Es una hipótesis. Y pudiera decir, Mariela, como hipótesis intuitiva, es que los pacientes que piensan en suicidio posiblemente están presentan un cuadro depresivo, están en depresión. Y la depresión es el estado mental donde no le importa nada. Entonces dice, ay, pero es que esa persona no se baña. Ay, que esa persona no come. Ay, esa persona no está pendiente de nada ni de nadie, porque está deprimido. No hay elementos que satisfagan su pirámide de necesidades de Abraham Maslow. No hay, está deprimido. Posiblemente ese proceso de depresión, de deterioro mental, de aislamiento social, lo conduzcan al suicidio. Eso es una hipótesis, porque todavía Mariela no lo ha confirmado, ¿verdad, Mariela? Bueno, está ahí pulgar arriba. Ella no lo ha confirmado, pero tiene la hipótesis. Esa hipótesis va a redefinir el problema, ese problema de investigación de que venimos hablando desde el principio del encuentro de hoy, y ese problema entonces va a ir a configurar el proceso de marco teórico, de marco metodológico, de análisis de resultados obtenidos, de conclusiones y recomendaciones y de teorización. Y va al final, Mariela, a obtener un nuevo conocimiento. Profesor, pero sí, pero es que el suicidio no es nuevo, tiene miles de años existiendo desde el imperio chino. Sí, bien. Pero lo que está aportando la investigación de Mariela González es novedoso, porque ella va a triangular información, ella va a categorizar información, va a estructurar la información, que son procesos que posteriormente van a analizar, y va a obtener una nueva teoría. Los pacientes que
se relacionan, incurren con el proceso de suicidio, en Puerto Rico tiene esta característica y responde a esta realidad. Y esa es la teoría de Mariela González, porque fue lo que ella obtuvo como investigación en Puerto Rico. Muy bien, este flujograma entonces es el ciclo de la investigación y de la construcción de conocimiento. Entonces, al final lo que vamos a construir son nuevos conocimientos. ¿Desde dónde? Desde el método científico. De una vez les refresco el dato porque ya hicieron, siempre tengo presente eso, ya ustedes tienen un camino recorrido en investigación porque ya hicieron un trabajo de maestría previo o algunos un trabajo doctoral también. Entonces, ¿cuántos pasos van a utilizar? Empezando o iniciando desde ya con el proceso de observación. Y le decía el encuentro pasado, y tome registro, escriba en una libretita, en una agenda, en su celular, tome una fotografía, grabe un audio, haga registro del problema. El día miércoles 22 de marzo a tal hora se registraron estas características. Y está sucediendo esto en el problema de investigación. Entonces, primero, observación y registro. Planteamiento del problema. Hemos hablado en la tarde de hoy de manera recursiva, de manera constructiva, cómo plantear el problema. Desde los niveles macro, meso y micro, en atención a los síntomas, la causa, el pronóstico, el control de pronóstico, desde un proceso descriptivo, donde van a surgir unas interrogantes de investigación, más o menos sugerido, más o menos 3 o 4 preguntas de investigación para que se transformen en 3 o 4 objetivos de investigación. Cuando planteamos el problema, obviamente nos podemos generar algunas hipótesis. Si el problema de investigación tiene que ver con el proceso de experimentación, y aquí hablamos de los tipos y diseños de investigación que se van a describir en el capítulo 3. Tipo, diseño de investigación. Registro de resultados, análisis de resultados y confirmación de la hipótesis. Estos son 7 pasos genéricos, generales de su proceso de observación. También importante recordar o destacar que hay 2 enfoques de investigación. 2 enfoques que responden a 2 paradigmas. Eso lo vamos a repasar o a verificar el próximo miércoles, el 4º encuentro. Vamos a hablar de los paradigmas de investigación. Hay un paradigma cuantitativo, que también conocido como positivista, que hace referencia a realidades objetivas, cuantificables, medibles. Podemos medir los fenómenos. Y aquí una pista para todos y para todas, ¿verdad? Si el fenómeno de investigación se puede medir, o sea que está fuera de la persona, sugerencia, enfoque cuantitativo, porque puedo medirlo. Si el fenómeno de estudio está dentro de la persona, dentro de la mente de la persona, no puedo medir cuánta ansiedad tiene la persona. No puedo medir cuál es el grado de depresión que presenta la señora. Pero sí se pueden observar algunos síntomas. Bueno, ese proceso que no es medible, que es subjetivo, responde al enfoque interpretativo, o el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo, porque recoge o recolecta datos vivenciales, conclusiones, reflexiones. Es un proceso flexible, mientras que el proceso cuantitativo es deductivo, es matemático. Y los beneficios es que se pueden, en el enfoque cuantitativo, se pueden replicar y generalizar resultados, mientras que los beneficios del enfoque cualitativo son profundidad de idea y riqueza interpretativa. Son 2 enfoques totalmente diferentes. Posiblemente desde ahorita usted pudiera percibir, hipotetizar cuál es el enfoque. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. La colega Mirna
Mirna Lozada, ¿verdad? Lo dije bien. Mirna Lozada pretende o tiene la intención investigativa de trabajar con la inteligencia emocional. Y te pregunto de una vez, Mirna, porque es un ejercicio práctico. ¿La inteligencia emocional se puede medir? Es cualitativa. De una vez, Mirna. Gracias. ¿Viste? Qué bien. Porque es subjetivo. No puedo medir que este enfermero es empático y este no es empático. Este tiene 5 puntos de empatía y este tiene 4 puntos de empatía. No existe esa taxonomía. Entonces, el fenómeno de estudio que la colega Mirna Lozada pretende desarrollar, el fenómeno es que pide el enfoque, no es el investigador. El fenómeno de Mirna posiblemente, o lo más seguro, es que sea un enfoque cualitativo, que tenga que entrevistar a los informantes clave, que tenga que recolectar información no medible. Imagínense, aprendizaje multisensorial. No se puede medir eso. Hay unos indicadores, hay una categoría, hay unos síntomas visibles, hay unos comportamientos y unas conductas, pero el fenómeno en sí es cualitativo. Muchas gracias, Mirna, porque ahí nos adelanta unas pistas, ¿verdad? En esta reflexión. Bueno, Ángel, te escuchamos, Ángel. ¿Iba a decir algo o no? Sí, doctor, saludos, buenas noches. Buenas noches, colega. Cuéntanos, hermano. Siguiendo la línea, entiéndase que lo que comprendo que sería, en el caso mío, hablando de lo que es el trabajo de la vacuna, ¿verdad? Yo podría decir entonces en el trabajo de metodología, yo podría hablar que es descriptivo, cuantitativo, porque entonces en mi trabajo diría más en que todo el diseño va a ser descriptivo y a su vez, según lo que voy a investigar, es un dato final, así como esa hipótesis, que es lo que queremos finalmente lograr, sería un número y sería pues cuantitativo. Usted me corrige, doctor. Confirmado, y te lo confirmo. Muchísimas gracias por el ejemplo, Ángel, porque contrasta con la intención investigativa de Mirna. Ángel Martínez tiene una intención investigativa de medir procesos de vacunación, el efecto, las consecuencias, cantidades, y eso se puede medir. Y recuerden la pista que le di ahorita. Si está fuera de la persona, si el fenómeno es objetivo, es cuantificable, es medible, por lo tanto, el enfoque más factible en el caso de Ángel es el cuantitativo, Ángel, tal cual, porque vas a describir, vas a hacer un proceso de análisis de la realidad y vas a medir cuál es el efecto de aplicar esta vacuna. Creo que tenía que ver con los mitos y las realidades, Ángel, ¿verdad? Eso es correcto, doctor, eso es correcto. Los mitos y las verdades de la vacunación. Sería mitos, creencias, y usted me añadió que escribiera ahí las realidades. Las realidades, Ángel, gracias. Entonces, fíjate, eso se puede cuantificar, porque aunque los mitos están en el colectivo, están en la cultura, pero se puede medir en las zonas urbanas, en las zonas rurales. En mayor edad con los de menos edad. Entonces, eso lo puedes contrastar, Ángel. Eso puede medir. Sí, básicamente quiero ver los efectos en edades, Entonces, sí, esos grupos etarios, Ángel, te van a arrojar necesariamente un dato, un número, un dato medible, o por lo tanto, cuantificable. Podría ser en un altísimo porcentaje el enfoque de tu investigación. Doctor, aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, que se me ha dado para verifico con usted, ¿verdad? Volviendo atrás un momento con relación a la próxima asignación, con relación al ensayo argumentativo. Entiéndase que yo he estado leyendo artículos científicos en Google Academic con relación al tema que ya mencioné. Por consiguiente, yo sé que lo que voy a hablar no debe estar editado anteriormente, lo que significa que es mi información o mi conclusión general. Ahora bien, yo tengo unos datos ya escritos, ¿verdad?, que describen un porcentaje, unas definiciones con relación a ese planteamiento, como en caso del primer párrafo, siguiendo el siguiente, lo próximo. Pero entonces, yo puedo utilizar datos dentro de lo que he estado estudiando o tomando
de los artículos científicos que he ido leyendo, doctor, con relación a este ensayo argumentativo. Totalmente correcto. ¿Por qué, Ángel? Porque tú puedes decir, según el informe de la Organización Mundial de la Salud de marzo de 2023, existe una población vacunada de tantos millones. Y cito lo que dijo la Organización Mundial de la Salud con la fecha, correcto. Exactamente, entre comillas, con las normas particulares APA. de la APA, y entonces tú estás utilizando en tu archivo, o en tu ensayo inédito, una cita textual. Porque ese dato lo obtuviste de la lectura, de tu revisión de literatura, ¿verdad? En otra parte puede decir, el Ministerio de Salud de Puerto Rico arroja la cifra de tantos compatriotas, paisanos, ciudadanos, pacientes vacunados. De 2019 al 2022, un ejemplo. Entonces tú estás utilizando. Y tú a eso le dices, y a mi parecer como investigador, como Ángel Martínez, me parece poco, porque la población general de Puerto Rico, un ejemplo, Ángel, no tengo el dato exacto, ¿verdad? Supongamos que la población de Puerto Rico es 1 millón de habitantes y los vacunados son 100,000. Tú consideras que son muy pocos, porque ni siquiera llega al 50% de los vacunados de la población. Entonces, de los datos que sí puedes obtener de fuentes válidas, ¿verdad? Por ejemplo, OMS, Ministerio de la Salud, un investigador que tú conozcas o de la literatura que ya revisaste, haces tu cita textual y tu aporte, el aporte de Ángel Martínez. Y Ángel Martínez dice, y estoy preocupado porque la gente le tiene miedo a las vacunas. Y es una preocupación válida y es inédita. Y es la postura narrativa de Ángel Martínez como investigador doctoral. Entonces, sí utilizamos citas textuales y sí hacemos paráfrasis o aporte personal. Excelente. Y por último, doctor, y perdonen el tiempo. No, fabuloso, porque yo agradezco las preguntas, Ángel, porque posiblemente esa misma inquietud la tenga otro colega. Claro. Entonces, cuando usted verbalizó y mencionó con relación a la taxonomía de Jorge Bloom, en este caso, en este argumento, yo no voy a utilizar este paradigma. O sea, solo voy a estar utilizándolo con relación al planteamiento de la investigación. Exactamente. Sí, para esta actividad o esta tarea es simplemente reflexionar y poner por escrito lo que quiere investigar Ángel Martínez. Y Ángel Martínez, ¿te acuerdas que el encuentro anterior hablabas, verdad? De ese proceso de vacunación, de ese proceso de mitos, de ese proceso de cultura, de miedo inclusive, ¿verdad? Creo que utilizaste esa palabra. Hay algunas personas, algún porcentaje de la población que le tienen miedo a la vacuna. Entonces, pudiera ser ese aporte bien reflexivo, por eso es argumentativo. ¿Qué va a argumentar Ángel? Que el proceso de vacuna procede, no procede, es un mito, es una leyenda, es una realidad, es una proyección. Una proyección, pero total siempre va a estar discutida basándome en números y en algún porcentaje de morbilidad y de mortalidad. Básicamente es todo, básicamente para asegurar que estamos entendiendo. Doctor, gracias, compañeros, saludos y buenas noches. Exactamente, muchísimas gracias, Ángel. Y es que le vas a dar credibilidad a tu ensayo, Ángel, cuando diga, es que la Organización Mundial de la Salud en su reporte de marzo de 2023 arroja esta cifra. Y lo arroja para América Latina. Y en Puerto Rico sucede esto. Entonces, los datos generan confianza en la investigación. Le dan credibilidad. Oye, Ángel, muchísimas gracias por el aporte y la reflexión. Gracias, gente, para servirle. Igual. Muy bien. Oye, gracias entonces, Ángel, por ese dato. Y las diapositivas, lo que nos quieren, las que siguen, tienen que ver con los diferentes enfoques científicos, según los autores. Sugerencia, y desde ahorita les adelanto, el próximo miércoles, Dios mediante, 29, estaremos abordando el esquema sugerido por la Universidad Abierta de Brasil, ¿sí? Sugerido. Pero recuerden que el trabajo de tesis doctoral es un producto inédito. Es algo fuera de serie en el sentido de que usted puede ser todo lo creativo posible.
Aquí les comparto un dato. Yo he visto tesis doctorales que están invertidas el orden. Comienzan con el proceso de conclusiones, después hablan de el marco metodológico, se apoyan en la teoría para después decir, y este es el problema. Y el problema, la solución es la teoría. Entonces, totalmente creativo, flexible, pero hay un esquema sugerido, ¿sí? Que son esos 6 capítulos que les he venido conversando, que el próximo miércoles, les voy a puntualizar para que cerremos la asignatura con esa ruta o ese paisaje al fondo para seguir. Bien, Mario Bunge, un investigador de América Latina, ampliamente reconocido, él plantea la ruta que debemos seguir para hacer ciencia, ¿verdad? Desde el método científico. Habla de un planteamiento de problema y con sus características, cómo se concluye el modelo teórico, las deducciones de consecuencias particulares, aplicación de la prueba, introducción de las conclusiones a la teoría. Esa es la forma que él aborda la investigación científica. Mientras que Arias Alicia habla de 6 etapas. Una etapa de planteamiento de problema, de planificación, de recolección de información, procesar los datos, interpretar y explicar, y al final darla a conocer. Y lo vamos a encontrar como un elemento coincidente para estos investigadores. Investigamos un problema, generamos conocimiento para compartirlo. Por eso las tesis doctorales se publican, los artículos científicos los leen en la revista, todo lo que usted haga a nivel de ciencia es para compartirlo. La finalidad del conocimiento es ser compartido y divulgado y manejado por todos. El trío de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Bautista hablan de una estructura para hacer ciencia diferente. Habla de un primer paso, concebir una idea de investigación, luego plantear el problema, elaborar el marco teórico, definir si la investigación es exploratoria, establecer hipótesis, seleccionar el diseño, determinar la población y muestra, recolectar datos, analizar los datos y presentar los resultados. Todo este proceso confluye a que usted ya tenga una especie de ruta a seguir. Lo que pretendo yo en esta asignatura inicial es que usted sepa hacia dónde va con su doctorado, con su intención investigativa, con su línea de investigación, con su aporte a la Sociedad de Conocimiento de Puerto Rico. ¿Sí? Entonces, para ello, bueno, posteriormente también hay que tomar en cuenta el elemento de la confiabilidad y validez, que hace unos segundos Ángel Martínez nos confirmaba la importancia. Si Ángel Martínez en su ensayo argumentativo hace referencia a la OMS y hace referencia a un link, a un informe que está en un link que todos podemos consultar en la página web de la OMS, es confiable la información de Ángel Martínez. Tiene validez porque ese enlace, ese link a la página web de la OMS le permite a cualquiera de nosotros validar la información. Ah, sí, es verdad. Está hablando de 50,000 vacunados por mes. Es un dato verificable, es un dato confiable, es un dato válido. Este proceso de confiabilidad y validez, también posteriormente vamos a hablar de la confiabilidad de los instrumentos y la validez de las técnicas que vamos a utilizar. Esas categorías de confiabilidad y de validez van a estar también desarrolladas según el enfoque cualitativo o cuantitativo. Para ellos ya finalmente ir perfilando el cierre, les hablaba entonces de material de consulta. Aquí estoy compartiendo otra pantalla, ¿verdad? Pueden ver, creo que sí ven en pantalla, ¿verdad? La portada del libro de métodos de investigación de Gabriela Morán Delgado y Darío Gerardo Alvarado Cervantes, ¿verdad? De la editorial Pearson. ¿Qué dice, qué hace de qué trata? Me confirma por ahí. Gracias, Ángel, por confirmarme que se visualiza. ¿Qué trata este material? Esto es un texto, eso es un referente bibliográfico, que tiene muchísima información.
lo que quería presentarle es que en el contenido, en el índice, voy aquí a ampliar la página, que ya tienen ese archivo en su WhatsApp y pronto ahí en el aula de Classroom, pueden visualizar en pantalla según investigadores de América Latina. Fíjense, no estamos quedándonos en Puerto Rico, no estamos quedando en Venezuela o en Uruguay. Estamos hablando de América Latina, especialistas en investigación y en metodología, hacen referencia, y fíjense, en la página 23 de este resumen o de este texto, habla del planteamiento del problema. Entonces, por ejemplo, Ángel, voy a recurrir a tu ejemplo. Ángel Martínez tiene 3 horas de lectura y estudio los sábados y 3 horas de lectura y estudio los domingos, distribuidas como él decida. Bueno, puedes revisar este libro. Y en la página 23 hasta la página 25, fíjense, 3 paginitas, 2 paginitas y media, va a leer sobre el propósito del tema, idea de investigación, fuentes e ideas de investigación, necesidad de conocer los antecedentes. Entonces, fíjense, nosotros en estas 2 horas que hemos tenido de conversatorio, les he resumido unas, no sé, 500, 600 páginas de lectura con unas diapositivas. Sugerencia entonces para el planteamiento de lectura, directamente del libro. Voy aquí a pasar brevemente las páginas hasta llegar a la 23. No sé si ya me pasé. Aquí estoy, 25. Bien, son 2, 3 paginitas breves sobre el planteamiento del problema. Ya está aquí en pantalla la página 23. El estudiante podrá analizar. Entonces, aquí les van a hablar sobre las ideas de investigación, fuentes de ideas de investigación, necesidad de conocer los antecedentes, criterios para generar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo usted puede revisar esta información? En el horario, el día y la hora que usted determinó para ello. ¿Sí? 2 elementos más y nos despedimos, ¿verdad? Porque el tiempo va rapidito. Aquí Ángel, bueno, cualquiera que me confirme, está en pantalla otro texto. Un libro de metodología. Ajá, ya me respondieron, voy a leer. Sí, gracias Ángel. Un libro sobre metodología de la investigación para el área de la salud. Y entonces vamos a enfocarnos en lo que es la investigación en el ámbito de la salud, ¿verdad? María Lourdes Martínez, Rosendo Briones y José Gaspar Rodolfo hacen referencia a la metodología de lo que nosotros como investigadores del área de la salud vamos a abordar. Estos son los colaboradores. Voy a aquí ampliar brevemente el contenido, el índice. Y entonces, fíjense, podemos leer en este material los rasgos históricos de los métodos de investigación científica en medicina, investigaciones en salud. El capítulo 4, entonces, fíjense, le voy a dar dos sugerencias. La página 23 a la 25 del libro anterior y en este material que es investigación en salud, el capítulo 4 habla del problema científico. Lourdes Ramírez y Beatriz Eugenia Gómez hacen referencia a la investigación en salud, el problema científico. Habla también, hay otros capítulos sobre el marco teórico, diseños metodológicos, recolección de datos, cómo elegir la prueba estadística, estudio de casos, estudios de cohorte en el tiempo, informe final y responsabilidad profesional en investigación clínica. Está sumamente fácil de leer. Lo que les hablaba del término descriptivo. Es un proceso descriptivo, narrativo de cómo hacer investigación en el ámbito de la salud. Segundo material importante e interesante, ¿verdad? Y finalmente, como punto de apoyo, aquí estoy compartiendo nuevamente la pantalla, a ver si el colega Ángel que está ahí activo nos confirma, ¿verdad? Es un diccionario de investigación científica. Si se visualiza en pantalla, de Mario Tamayo y Tamayo. Si se ve, no se ve. Vamos a seguir aquí, ¿verdad? Me confirma quién.
Maricel, César, Ángel, sí se ve, gracias. Y este es el tercer material de apoyo para este momento, ¿verdad? Para este tercer encuentro. Entonces, un diccionario de metodología. ¿Cuáles palabras pudiera utilizar yo? ¿Cuáles no conozco? ¿Cuáles puedo convertir en un tesauro? Fíjense que tiene aquí tremendo apoyo para seguir trabajando en esta investigación. ¿Sí? Un glosario, un diccionario específico para investigación científica, para investigación metodológica. Preguntas. Neida, Elsa, Mariela, María Cristina, llegó. Llegamos a la recta final, Ángel. Pregúntanos. Tesauro, usted verbalizó la semana pasada a tu máximo de 30 palabras o más, o queda ahí. Ajá. ¿Recuerdas? Bien, gracias, Ángel. Hace referencia al tesauro y ahí tienen, no sé, 1000 palabras que pueden tomar. Las palabras con su significado, ¿sí? El diccionario tiene significado desglosado. Aplausitos hizo por ahí Mariela, no sé qué nos dice Neida, Raquel, Stephanie, César, Mirna. Bueno, sí, buenas noches nuevamente. Mire, yo quería preguntarle, Okay. que yo envié mi asignación o mi tarea de la semana pasada Okay. y no tengo la certeza de que usted la haya recibido. ¿No le respondí? No. No, ¿a qué correo lo envió? ¿Al de Classroom? No, yo la envié a su correo personal. Y, bueno, interesante, Mirna. Con confianza me voy a comprometer a que tú revises y yo revise, porque todos los de correo gervasio_ujmb@gmail fueron recibidos. ¿Viste? Todos. De todas formas, me comprometo a seguir revisando a ese correo. Los de Sí. el correo que termina en Classroom, es gervasio.classroom, fin de semana me siento a revisarlo. Ok, sí. Lo mismo pasó conmigo, doctor. Yo no recibí tampoco este resultado. ¿Recibido? ¿Tampoco? No, tampoco. Igual, consulto Yo se lo envié. Ajá. Yo se lo envié directamente a su email, al que usted envió. Ajá, para confirmar, lo que pasa es que, como dice Mirna, he recibido algunos al correo gervasio_ujmb@gmail. Y hay otro, eso lo he ido respondiendo, he recibido, porque generalmente el fin de semana me siento a corregir. Pero hay otro que es gervasio.riva.classroom, creo que está en el cronograma de actividades. Ese todavía no lo he revisado y lo he actualizado. Raquel dice, yo no tuve problema, contestó recibido. Gracias, Raquel. Sí. Cualquier cosa yo nuevamente se lo reenvío, doctor. Ambos. Porque la idea es que tomen estas actividades como ejercicio y seguir avanzando. ¿Sí? Y seguir avanzando. Correo, ok, Maricel, bien. Y ese, el Territep. No te preocupes que, Maricel, gracias. El fin de semana me pongo al día para que el cuarto encuentro esté yo solvente, ¿verdad? Esté todo solvente con lo que me han enviado, solamente que nos quede pendiente la última asignación que será para la siguiente semana. Bien, gracias por la pregunta, Mirna, Ángel, Mariela, Maricel, Raquel, por el tema del correo. Insisto, las tareas son ejercicios para que usted tome la experticia y la pericia para trabajar sobre ello, ¿sí? Bueno, nada, se nos acabó el tiempo por la noche de hoy. Cerramos el tercer encuentro, Mirna. Gracias, Mirna, Mariela, María Cristina, César, Ángel, Liz, Elsa, Neida, María Galarza. Gracias por el ejemplo, María Galarza, Stephanie, Maricel y Luis Vázquez. Un abrazo profundo, fraterno, y de verdad que sí, me alegra mucho que cada uno a su ritmo vaya llevando su investigación. Sí, Mariela, ese tema importante de suicidio. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir investigando. Recuerden que ya tenemos por lo menos los insumos, las herramientas para sentarse a hacer párrafos de su planteamiento del problema. ¿Sí? Que tengan feliz noche. Igual, para los colegas que no lograron conectarse, descargaré la grabación, Luis, como el otro día, mientras lo procesa YouTube y después les comparto. ¿Sí? Que tengan feliz noche. Ya nos vamos entonces. Gracias por venir. Gracias. Hasta entonces, César. Un abrazo fraterno. Gracias, Ángel. A seguir vacunándonos. Que estés bien. Hasta luego. Bendiciones para todos, Maricel. Estoy pendiente para los correos.